Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches a la hora que estén viendo este video. Me presento, soy el alumno Manuel Cárdenas González, cursante de la carrera de Ciencias de la Comunicación proveniente de la Universidad Nacional Autónoma de México. El día de hoy abordaremos un tema de gran importancia, donde analizaremos las distintas percepciones que se tienen a través de la crisis de la modernidad, esto por medio de los argumentos establecidos por Karl Marx, Friedrich Nietzsche y Auguste Comte. Así que sin más preámbulo, comenzamos. Como primer punto tenemos a Karl Marx y su análisis sobre la crisis del capitalismo, ya que Karl Marx, fundador del socialismo científico, critica que el principal problema de la sociedad actual es el capitalismo. ¿Por qué el capitalismo? El capitalismo principalmente ha sido un factor el cual ha orillado al sistema del proletariado a ser explotado por el régimen empresarial. Ya que hay que tener en cuenta que hoy en día el régimen burgués solamente vela por sus propios intereses y no por el régimen de nosotros, que somos los proletarios. A partir de ello, pues se conlleva a través de las luchas de las clases sociales, que es lo que Marx en su momento impulsó y que hoy en día se ha estado estableciendo con la creación de diferentes organizaciones que pertenecen al Estado y que a partir de ello puedes exigir tus derechos ante cualquier régimen. Por otro lado, tenemos la frase que nos dice: el capitalismo crea a sus propios emperadores. Aquí nos vamos a abordar principalmente a lo que es la crisis del capitalismo, ya que a través de esta frase o de este argumento se infiere que principalmente la sociedad actual va a acabar con este sistema, ¿no? Ya que, como lo mencionamos anteriormente, se va a promover lo que son la lucha de la clase obrera. La lucha de la clase obrera, que es aquella que no va a darse por vencida por exigir sus necesidades, ¿no? Pues digo, todos hemos pasado por distintos problemas y para que una empresa venga y nos diga no vamos a velar por ti, te vamos a pagar lo mínimo, es muy injusto porque tanto tu esfuerzo como tu tiempo pues son menospreciados. El sistema capitalista también ha dejado a la deriva completamente las teorías que Marx ha implementado a través de los años, que es la teoría del valor del uso, el valor de cambio, ¿no? E inclusive el valor del trabajo, ¿no? Que básicamente es lo que les genera producción ante ello. ¿Y qué es lo que hacen hoy en día las empresas? Pues bueno, producen en base de la tecnología y eso causa que pues tanto el capital humano como su esfuerzo pues queden a un lado por completo. Sin embargo, a través de la inferencia de esta frase pues hay que impulsarnos, como lo dice Marx, impulsar la lucha de la clase obrera, exigir nuestros derechos a toda costa. A continuación tenemos al célebre autor francés Auguste Comte, también conocido como el padre de la sociología moderna, lo cual infiere que dicha rama es considerada como la interacción de los individuos en conjunto y no como interacción individual. Esto, en base a diversas comprobaciones notables y sobresalientes, esta rama se considera oficialmente como una ciencia social. Por otro lado, Comte, a través de su obra titulada La filosofía positiva, infiere tres problemáticas a solucionar hoy en día en la sociedad, las cuales mencionaré a continuación. Como primera problemática tenemos a la elaboración de la teoría sociológica, basada principalmente en el realismo y en el positivismo, ya que, según Comte, infiere que el individuo positivista es aquel que va a reflejar el factor real de las cosas. Por otro lado, tenemos lo que es la relación que existe entre el físico, biológico y sociológico, mencionando así que la relación que existe entre la física y la sociología parte principalmente de la interacción del hombre en conjunto con los fenómenos naturales. Por otro lado, tenemos la relación que existe entre la biología y la sociología, ya que a partir de ello podemos inferir que este fenómeno se lleva a cabo a través de la construcción de la sociedad por medio del hombre, ya que si no existiese el individuo, pues la sociedad tampoco se hubiese fundamentado. Y por último tendemos al problema de fundamentar la autonomía en la sociología en base a relación con otras ciencias, ya que por ejemplo cuando nosotros elaboramos una actividad, pues vamos a beneficiar a alguna ciencia, a la que sea. Tenemos por ejemplo a los arquitectos, ingenieros, físicos, tenemos a los médicos o investigadores sociales.
Otro punto muy importante a mencionar es la contribución de la ley de los tres estados, que es básicamente la obtención de conocimientos en tres fases, las cuales también mencionaré a continuación. Como primer fase o primer estado tenemos al estado teológico o ficticio, que esto es básicamente la obtención del conocimiento a través de la imaginación. Por otro lado, tenemos al estado metafísico o abstracto, que es donde ya básicamente dejas a un lado lo que es la religión, las creencias a un solo Dios, y te basas en las ciencias basadas en la naturaleza. Por último, tenemos lo que es el estado científico positivo, que ya es considerado como la obtención del conocimiento en un estado fijo, basado en el método científico. Por último, para acabar con Auguste Comte, mencionaremos algunos de los aportes más sobresalientes a lo largo de su trayectoria. Como primer aporte tenemos la creación de la enciclopedia, tenemos la creación del positivismo, fundación del positivismo y la creación de la palabra altruismo. ¿Qué es altruismo? Bueno, es cuando nosotros impulsamos algo interno entre nosotros los individuos, a lo que comúnmente hacemos en la vida cotidiana. Por último, mencionaré al autor Friedrich Nietzsche y su concepto a través del estado de la modernidad, a través de la siguiente pregunta. ¿Por qué Nietzsche considera al Estado como una especie de monstruo frío? El autor Friedrich Nietzsche menciona que para él el Estado es considerado como una decadencia de Occidente, ya que a partir de ello, pues bueno, el Estado se ve corrompido por los diversos conflictos que le rodea a ese mismo Estado, y que a partir de ello el Estado es considerado como una especie de monstruo frío, ya que cada vez el Estado se va llenando de mentirosos y ladrones. Por otro lado, Friedrich Nietzsche menciona que el Estado moderno es aquel que de alguna forma derroca al régimen cultural y social. Por ello es que denominamos que el Estado es una especie de monstruo frío, y que obviamente que hoy en día se ha visto en la sociedad, ya que pues, este Estado se va llenando de individuos corruptos, violentos, ladrones y mentirosos. Por otro lado, uno de los conceptos que más me llamó la atención a través de este autor fue el concepto del superhombre. ¿Qué es el superhombre nietzscheano? Bueno, Nietzsche o nietzscheano considera que el superhombre es catalogado como aquel individuo que llegó a su mayor alcance de madurez tanto moral como espiritual. Sin embargo, este mismo queda más allá del Estado. A través de ello, Nietzsche considera que la relación que existe entre el Estado y la religión, pues es fundamental, ¿no? ¿Por qué es fundamental la religión en el Estado? Bueno, Nietzsche considera que el Estado está creado en base a la religión, ya que si la religión en algún momento desapareciera, pues bueno, esto atribuiría que el Estado perdería respeto por parte de la sociedad actual. Y bueno, para finalizar con este video quiero mencionar mi punto de vista acerca de estas percepciones que nos nombraron Nietzsche, Marx y Comte a través del Estado moderno, la crisis del Estado moderno. Para mí, la que más influye a través de la sociedad actual es la de Karl Marx. ¿Por qué? Básicamente hoy en día hemos visto altos índices de pobreza en México, y a través de ello son derivados del capitalismo, ya que el capitalismo es aquel que obstruye de alguna forma tu capital humano. ¿Qué es el capital humano? El esfuerzo o el conocimiento que ejerces a tu actividad, ¿no? Entonces, bueno, eso básicamente es muy aprovechado por el régimen empresarial, y eso ha implementado lo que es la explotación laboral. Sin embargo, son muy pocos los que luchan por esa exigencia de tus derechos. La mayoría de ellos, pues, lamentablemente han acabado asesinados por hablar, se podrá decir en estos términos gubernamentales, hablar, desahogarte ante este tipo de régimen que no estás de acuerdo básicamente. Por otro lado, también hay que considerar uno de los aportes de Comte, ya que gracias a Comte, digo, en base a la creación de la sociología, nosotros como seres humanos nos permitimos comunicarnos entre nosotros, y a través de ello se infieren en el intercambio de ideas, para después de ello implementar principios o conceptos, ¿no? En base a las soluciones de diversas problemáticas que surjan en la sociedad.
Otro lado también que tengo que considerar, un punto muy importante es el de Nietzsche. ¿Por qué el de Nietzsche? El de Nietzsche es lo que hoy en día también se refleja en la sociedad, que es un estado lleno de mentirosos y ladrones. Y eso no nada más se ve entre la gente cotidiana, entre la gente coloquial, sino que también se ve en el régimen político. ¿No? Hemos visto diversos casos de políticos que pues básicamente se han, como se diría coloquialmente, se han pasado de la mano, ¿no? Con los ciudadanos en querer estafarlos, engañarlos, y la verdad eso es muy lamentable que, digo, por ser políticos tendrá que dar el ejemplo, lo que no se debe hacer, pero cada día se va alimentando este problema, ¿no? Entonces, bueno, en conclusión, para mí lo que yo voy a impulsar más es la teoría de Karl Marx, ya que gracias al capitalismo hoy en día la sociedad se ha visto esclavizada. Así que, bueno, muchas gracias por su atención, esto ha sido todo y esperemos vernos